Dios te bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor reine en cada uno de nuestros corazones. En este momento traigo una palabra de parte de Dios para nuestra nación, República Dominicana, y todos los países que Dios permita que puedan llegar este testimonio. He contado varias experiencias en este mismo lugar a nuestra nación de parte de Dios. Pero en este momento, una vez más, el Señor me ha ordenado a través de su Espíritu Santo dirigirme a la República Dominicana y a su pueblo. Quiero antes compartir unos versos que va a ministrar nuestras vidas en el nombre de Jesús, el cual el Señor me lo ha dado en esta misión de salir una vez más a hablarle a su pueblo en República Dominicana, como ya le he dicho. Soy su hermano Moisés Urraca González. Por la misericordia de Dios, el Señor le ha placido llamarme como su profeta. Gloria a Dios. Y tengo toda la confianza porque hasta ahora, para gloria y honra de su nombre, no me ha dejado en vergüenza. Quiero que nos vayamos, los que tengan sus Biblias o vayan a escuchar, gloria a Dios, atento a la palabra. Quiero leer unos versos del libro de Jeremías, en su capítulo 15, del verso 19 en adelante. Gloria a Dios. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Dios bendiga su palabra. Estos versos que acabamos de leer, amados hermanos, quiero que le presten atención, porque estos versos el Señor me lo dio precisamente basado a la experiencia que una vez más el Señor, en medio de todo este proceso que vive la tierra, que vive el mundo, el Señor en uno de esos momentos, como siempre lo ha hecho, habló a mi vida. Y empezó dándome un recuento de todas las veces que el Señor ha revelado mensaje para su pueblo. Y me dijo: quiero que prestes atención, porque en medio del caos que vive la tierra, quiero decirte para que le diga a mi pueblo qué es lo que está aconteciendo en medio de toda esta situación de crisis que está viviendo la tierra. Y quiero que mi pueblo entienda, y la mayor parte del liderazgo de mi pueblo, que qué está aconteciendo y qué está provocando que esta situación haga y cometa que la iglesia esté en una condición desmejorada. Le decía al Señor a través de su Espíritu Santo, cuando empezó a hablarme una vez más, con toda honestidad, amados hermanos, le decía: Señor, he salido muchas veces, he hablado, incluso cuando me ordenaste, antes de empezar esta crisis que hoy el mundo está postrado, y tantas veces que tú le hablaste, y incluso el mismo pastorado de tu iglesia, el mismo liderazgo de tu iglesia, en su mayor parte rechazó la palabra. Cuando esto iba a acontecer, gloria a Dios, el Señor me mostraba nubes negras que cubrían la tierra y que corrían hacia la República Dominicana. Y cuando me reveló estas nubes, yo le decía: Señor, ¿qué quieres decirme con estas nubes? ¿Va a llover? ¿Vendrá una tormenta? Él me decía: algo fuerte viene, pero no será lo que se te ha revelado desde el principio, sino que será algo que va a acontecer antes de que venga lo que se te ha revelado. La mayoría de las personas dirán: varias veces el profeta, el hermano Moisés, ha hablado de que algo grande va a acontecer. Incluso quiero hablar con toda honestidad y transparencia. No tengo temor, gloria a Dios, porque el que me ha enviado me ha dicho: no temas, porque quizás te escuchen, pero el que no te escuche no va a vivir. Gloria a Dios. Incluso las otras veces que habíamos salido
hacer recorrido a esta nación, incluyendo las últimas 2 veces que nos movimos por la nación de República Dominicana, una de ellas fue trascendental, porque el Señor me decía: sal y dile al pastorado de mi iglesia y a la iglesia que se prepare un granero, porque lo que viene, yo quiero que sea mi iglesia que esté preparado, porque a través de mi iglesia servir, a través de lo que va a acontecer, quiero devolverle la autoridad a mi iglesia que la ha perdido. Salí por lugares, emisoras, incluso fui a iglesias, pastores me recibían, pero oían el mensaje y no lo captaban. Cuando nos tocó a mí, a mi esposa, un mes antes de empezar a volver a salir, gloria a Dios, antes de entrar esta crisis que ha postrado al mundo, mi esposa y yo y un grupo de hermanos cogimos 40 días para terminar el año 2019. Finalizando 2019, nos metimos 40 días en la iglesia. Allí no se hizo esperar. Allí fue donde el Señor empezó a declarar que había que salir de nuevo a la República Dominicana. Obedecimos, salimos, le dijimos al pastorado de las iglesias donde pudimos llegar, gloria a Dios, lo que el Señor había revelado, las nubes, y que quería que su pueblo se preparara como un granero, porque el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, era que iba a servir a la tanta necesidad que iba a haber. Gloria a Dios. Muchos decían que sí, pero nada más decían sí, pero no lo hacían. Y el Señor decía: lo estoy mirando. Gloria a Dios. Y me acuerdo que mi esposa y yo estábamos en la iglesia, fue algo bien impactante. Gloria a Dios. Allí fue donde se nos dio el nombre del principado llamado Abadón. Que Abadón era el principado que se encargaba de traer disturbio y que tenía mucha desconcentración en la nación de República Dominicana y en muchos países. Luego de que empezamos a salir, llegó lo que muchos han catalogado una catástrofe histórica. Incluso se me dio el nombre y lo dije en todos los lugares, que esto que había acontecido o que está aconteciendo era un alma forjada. Así me decía el Espíritu de Dios, y que iba a hacer que muchos se postraran a ella. Todos saben la historia de lo que está aconteciendo, pero quiero que preste atención, porque una vez más se me ha ordenado hablarle al pastorado de la República Dominicana y a todo el pastorado del mundo entero. Dios ha venido revelando la condición en que se encuentra la iglesia y el liderazgo de su pueblo. Usted quizá dirá: ¿qué tiene que ver el libro de Jeremías que hemos leído en esta cita? El Señor ha mirado la iglesia y ha visto, gloria a Dios, hay una condición, amados hermanos. Jeremías hace una queja ante Dios. Jeremías es el tipo, aleluya, que Dios ha marcado de lo que es o debe de ser su iglesia. Yo le decía: ¿qué tiene que ver esto con esto? Me decía: así como le dije a mi siervo Jeremías, que si entresacaba lo precioso del ovír, iba a ser como mi boca. Que tenía que convertirse ellos a él y no él a ellos. Entonces iba a ser muro fortificado en la ciudad. Que iban a pelear contra él, pero no lo iban a vencer. Y yo le decía: ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Me decía: presta atención, porque así le dirás al pastorado y a la iglesia que te van a escuchar. Mi iglesia, yo la formé para que fuese muro de contención en la ciudad. Mi iglesia, yo la formé a través del precio de la sangre de mi Hijo Jesucristo, para que fuese muro fortificado, para que entresacara lo precioso del ovír, para que se convirtieran a ella y no ella a ellos. Y yo le decía: ¿a quién ellos? Al sistema. Y me llevó al libro de Romanos capítulo 12, donde allí dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no tanto a eso, me decía el Espíritu de Dios. Y ahí volvió y me mostró y me dijo: mira, ahora en este recorrido, me decía,
quiero que le hagas saber a la iglesia, al liderazgo de mi iglesia, al pastorado, que muchas veces hace caso omiso porque están entretenidos en otras cosas. Yo le decía, pero ¿por qué voy a decirle? Me decía, porque veo la condición en que están. No han podido entrar en la revelación y en la visión otra vez de mi palabra. Muchos están entretenidos, muchos están en el confort, otros están pendientes a sus programas, otros están pendientes a lo que están haciendo, a sus construcciones, pero no están pendientes que algo más grande viene, algo más poderoso y catastrófico viene, lo que se te ha revelado. Y te lo voy a mostrar, me decía, pero quiero que prestes atención. Para que cuando vuelva y salga, se lo dijo, me decía, dile a la iglesia que la tierra está bajo los dominios de decreto. Por eso hay tanta destrucción, me decía. Por eso hay tanta catástrofe, porque no han entendido. Y me decía, dile a la iglesia lo que dice mi palabra. Recuérdaselo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que la iglesia tiene que entender a lo que se enfrenta. Yo estoy mirando, me decía, la condición en que están muchos. Por eso no se está viendo la eficacia. Por eso hay tanta, aleluya, tanta sequedad en las calles, tanta apatía, tantas cosas que están aconteciendo. Y volvió y me repitió los decretos. Todos sabemos lo que es un decreto. Gloria a Dios. En los tiempos antiguos los reyes usaban muchos decretos. Todos conocemos la historia donde Mardoqueo tuvo que hacer un cilicio, tuvo que entrar a la casa del patio del rey, y no importando que lo matasen, porque ya él sabía que había un decreto firmado con el anillo del rey, provocado por Amán, una traición para matar al pueblo judío. Así me decía el Espíritu de Dios. Y luego me decía cómo se rompieron esos decretos, entendiendo la condición de lo que estaba pasando. Así tú le dirás a la iglesia que la iglesia tiene que entender en la condición en que se encuentra la tierra, y tiene que volver a reencontrarse conmigo, porque han perdido la autoridad. Las calles están llenas de apatía, de remordimiento. Las calles están llenas de temor, de terror, porque están bajo los dominios de decreto. Todos sabemos lo que ha acontecido con lo que le han llamado el coronavirus. Pero el Señor me revelaba y me decía, no es un coronavirus, es una alma forjada. Le han puesto nombre camuflajeado. Pero todo esto ha afectado a la más afectada. Ha sido mi iglesia. Gloria a Dios. Presten atención, pastores de República Dominicana. Es tiempo de entender que estos decretos están rompiendo la integridad de las familias. Están rompiendo la integridad de la sociedad. Todos estamos bajo dominio del temor en su mayor parte. Y no es solo una nación. El significado de esta alma forjada, coronavirus, una parte imperativa, imperial. Una corona, todo el mundo sabe lo que la usan. ¿Quiénes usan corona? Los reyes. Los reyes usan corona. Y el significado de corona es dominar. ¿Qué domina un rey? Domina naciones. Es un imperio. Pero este nombre ha postrado al mundo entero. La mayoría de las naciones están postrados ante este, gloria a Dios, mal. La gente tiene que estar bajo decreto de mascarilla, bajo decreto de plan de emergencia, bajo decreto de todas las cosas que han podido sacar en medio de esta crisis. Incluyendo, se han atrevido a querer obligar a usar métodos en esto. Pero quiero que entienda, como me decía el Señor, todo ha subido de precio. Todo ha subido su condición, menos mi iglesia. La han dejado estatus. ¿Sabe por qué? Porque esta, la más afectada, ha sido mi iglesia. Y quiero que presten atención. Esto no es buscando cámara. Esto no es buscando sensacionalismo. La iglesia tiene que entender, así me decía, contra qué está luchando.
¿Por qué hay tanto matrimonio destruido? Me decía. Precisamente porque hay gente que en medio de esto tienen terror, tienen temor de morir, tienen temor. Gloria a Dios. Esto ha hecho que la mayor parte de la convivencia del ser humano se interrumpa. Hay gente que no quieren ni siquiera que se le acerquen, gente que tienen temor de que lo visiten, gente, porque esto ha alejado a la mayor parte de la población de lo que es el diario vivir. Pero lo único que no ha afectado el coronavirus es que se deje de usar droga, alcohol, prostitución. Lo único que no ha impedido el coronavirus es esto. Como le han llamado mucho, así me decía el Señor. El decreto que está dominando la tierra, que ha provocado que muchos pierdan el ánimo. Mucha apatía volvió y me repitió el Espíritu de Dios. Mucho terror, mucho temor, mucho pavor. Pero lo único que no ha querido hacer el ser humano en su mayor parte, me decía el Señor, es buscar mi rostro. Lo menos que se ha hecho es intentar buscar mi rostro. Y volví y le pregunté, ¿por qué me llevaste a Jeremías? Y me decía, porque Jeremías es el tipo de hombre fiel que marca la posición de un hombre que no tiene temor en decir las cosas. Mi iglesia fue conformada para que peleen contra ella y no la venzan. Gloria a Dios. Mi iglesia tiene la autoridad, o le he dado la autoridad, pero la ha perdido en su mayor parte. Y le preguntaba, ¿por qué? Porque la mayoría del liderazgo de mi pueblo se ha dejado sobornar. Ahí me llevó al libro de Deuteronomio una vez más, 16, 19, donde me decía allí, dile a mi pueblo una vez más, como se lo estoy repitiendo. Se lo dije a través de mi siervo Moisés y ahora se lo digo a través de ti. Que no tuerzan el derecho, que no sigan haciendo asesión de personas, ni tomen el soborno. Porque el soborno ciega la vista de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Me decía, es tiempo de que mi iglesia rompa los decretos y entre en la revelación cual fue conformada. Es tiempo de que el liderazgo de mi pueblo entienda que está para sanar, que está para cumplir el rol cual fue llamado. Pastores de República Dominicana, quiero que entren en esto ahora. Aquí viene la parte donde volvió y me reveló. Muchos dirán, estos predicadores, estos profetas que nada más hablan de problemas, nosotros con tanto problema no queremos más. Déjame decirte que cuando se me volvió a mandar otra vez, le estoy obedeciendo. Muchas veces he tenido que salir enfermo, con condiciones difíciles. No he tenido temor en dejar a mi esposa muchas veces, que ella ha tenido que decirme, vete, no te preocupes que Dios va a suplir. Y no le estoy pidiendo a nadie, ni estoy diciendo esto para que me cojan pena. Estoy diciendo esto basado en la revelación del Espíritu. Muchas veces tuve que salir, gloria a Dios, con mi esposa enferma, mi niña enferma, con la casa precariamente, que cuando llovía se mojaba. Gracias a Dios que Dios me ha permitido estar en otro lugar. ¿Por qué te cuento esto? Para que entiendas que yo no estoy buscando cámara, sino te estoy trayendo la revelación que Dios ha mandado. El Señor me muestra el puente de la capital. Y cuando me muestra el puente de la capital, me lleva en el Espíritu. Y estoy parado en el puente de la capital y había mucha gente. Y habían gente que estaban como en un tapón. Y de repente oigo la voz de Dios que me dice, mira hacia adelante lo que viene. Y veo que viene el puente como una ola. Que viene como una ola. Y empezaron los cables del puente a romperse. Y sonaban ping, ping. Y se rompían y empezaban a caer la estructura. Me decía, corre, avanza y dile, porque lo que viene ahora, después de todo esto, será un terremoto como se te ha revelado. Te mostré las nubes, te mostré el granero,
no te hicieron caso. ¿Cuántas veces mucha gente tuvieron que salir a hacer fila de madrugada? Así me decía el Señor. ¿Cuáles fueron las precariedades? Que muchos andaban atrás de tarjeta, muchos andaban atrás de funda y hacían fila, habiendo peligro, porque había desesperación de comida. Me decía, ¿viste que el granero hizo falta de que mi iglesia repartiera? Yo no te hablo por hablar, me decía. Y vuelve y dile que se va a necesitar granero, porque ahora lo que viene es más grande. Y por varias ocasiones me revelaba esto en la misma condición. Ya se lo he dicho a muchas personas, porque siempre que el Señor me da una palabra, siempre testifico para que no digan, Él lo está diciendo ahora. Gloria a Dios. República Dominicana, pastores de República Dominicana, pastores de todos los países que van a ver este video. Es tiempo de empezar a tomar la autoridad como iglesia. Cristo viene pronto, así me decía, mi venida está pronta y mi iglesia tiene que reencontrarse conmigo, porque voy a limpiar mi iglesia. Dile que ya es tiempo de empezar a pelear por los matrimonios, que aún en mi propio pueblo eso está igual, porque muchos se han conformado a este siglo. Me decía, voy a limpiar el altar de mi iglesia. Voy a limpiar, porque es tiempo de que mi iglesia sepa que estoy a la puerta. Pastor, es tiempo de que te reencuentres con el Señor. Es tiempo, se te llamará cuenta por lo que se te ha entregado en la mano. Me decía, es tiempo de que mi iglesia sea muro fortificado. Es tiempo de que mi iglesia entienda que deben de convertirse a mis estatutos y no mi iglesia apartarse. Y le pregunté por qué me llamaba la atención una vez más, que me mencionaba muchas veces esto. Y me decía, lo que pasa es que he visto que muchos se han ido atrás de un cargo político, de una relación política. Y esto se rompe, mi iglesia, andando en el Espíritu. Los decretos se van a romper andando, mi iglesia, en el Espíritu. Así me decía, y así se lo dirás, porque la lucha no es contra sangre ni carne. Pero me decía, dile lo que le mandé a decir a Zorobabel, que no era con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y muchos se han apartado de esto. Y me llama la atención porque me habló de Gálatas 3, donde me decía, muchos empezaron en el Espíritu. La mayor parte del liderazgo andaban en el Espíritu, pero ahora andan tras la carne, porque se han unido al confort. Y me decía, díselo sin temor, porque yo lo estoy mirando desde mi trono. Me decía, es tiempo de que la iglesia entienda que no puede haber amistad con el mundo, porque entonces se constituyen en enemiga mía. Y me decía, díselo porque esto lo han malinterpretado. El hecho de que la iglesia tiene que predicar, no puede participar con los pecados del mundo. No puede participar con las vanaglorias del mundo. Porque mi iglesia, me decía, es santa. Amados hermanos de República Dominicana, este testimonio, el Señor quiere despertar. El Señor quiere despertarnos para que entendamos que hay una responsabilidad. Todas estas cosas le decía al principio que empezamos la intervención en el video. La iglesia fue conformada precisamente para que la gente saliera de todas esas cosas que el mundo la está arropando. Para que la iglesia se vea como la solución, no como el problema. La iglesia tiene lo que el Señor a través de su sangre, a través de su sacrificio le entregó. Por eso me decía una vez más, cuando Estel escuchó el por qué Mardoqueo estaba en la casa del patio del rey y no quiso ponerse las vestiduras que ella le envió. Así hay muchos que tienen que entender, me decía el Señor.
y entender la gravedad del asunto. Porque muchos han perdido el control, han perdido el cronómetro, andan como si no estuviera pasando nada, actúan como si no estuviera pasando nada. El por qué Mardoqueo estaba así. Entendió que ella no tenía que ir como reina a presentarse al rey. Ella entendió que tenía que ir como una mujer de Dios. Ella entendió que tenía que ir con una representación diferente. Así tenemos que entender nosotros. Así como entendió Nehemías cuando le llegó la carta y vio la condición de los muros y la puerta de Jerusalén. Pastores, vamos a ver la condición desmejorada, la falta de espiritualidad. Vamos a dejar la insensibilidad. Vamos a dejar el ego a un lado. Vamos a dejar el orgullo a un lado y vamos a reconocer a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser sal, a ser luz en medio de tantas tinieblas. La tierra está en un caos, la tierra está en una desesperación, pero la iglesia tiene lo que necesita el mundo, porque Cristo así se lo entregó. Por eso le dijo a Pedro: y a ti te entrego la llave. ¿La llave de qué? La autoridad, porque sobre Pedro reposaba un llamado profético a buscar las almas. Por eso el Señor me habló de autoridad que la iglesia la había perdido, porque muchos líderes precisamente han perdido su autoridad. ¿Qué es lo que falta en las calles? Autoridad de hombres y mujeres de Dios que no le tengan miedo al rey, que sean como Sadrach, Mesach y Abednego, que sean como Daniel, que sean como Jonatán, que no tuvo temor de decirle al rey: ese eres tú. Que no tengan miedo como Elías de decirle: yo no soy que turbo a Israel, sino tú y tus pecados. Que sean como Jonatán, que le dijo al rey: ese eres tú, señor rey. Que no tengan miedo, así me decía el Señor. Díselo al liderazgo de mi pueblo. Que no tengan miedo de decirle a los Nabucodonosores de este tiempo: no es necesario que yo te responda sobre ese asunto. No es necesario, porque no nos postraremos. Basta ya, pastores, de postrarnos ante una dádiva. Como profeta te insto, como ministro te insto, a que entendamos, como entendieron aquellos grandes hombres de Dios, cuando estaba el problema que lo afectaba. Trabajaron con amor, con sentimiento del llamado, y con anhelo defendieron la causa de los que ellos fueron llamados. Nehemías lloró al ver la devastación. Nehemías lloró cuando vio lo que había acontecido. Pero cuando llegó al lugar del problema, no se atemorizó. No le importó que se levantaran Sanballat y Tobías y menonitas. Él luchó por lo que él anhelaba: serle fiel a Dios y cumplir con su mandato. Atento con esto, República Dominicana. Y con esto voy a terminar este testimonio, porque el Señor me decía: y por último, la gente nada más está pendiente a lo que le han llamado el COVID-19. La gente nada más hablan de esto. En los hospitales nada más hablan de esto. Que viene nueva cepa, que viene esto. Y nada más se habla. Todo el que está muriendo en los hospitales, en todos lugares, en la mayor parte, todos mueren y dicen en los determinados documentos funcionales: murió del COVID-19. Así me decía el Señor. Todo lo que pasa, COVID-19. Porque esto está acaparando toda la atención del mundo, de los presidentes, reyes, líderes, y lo han postrado a sus pies. Pero me decía: están pendientes a esto, pero no están pendientes a lo próximo que va a acontecer. Levanta el ánimo, pastor de República Dominicana, y hazte sensible y veamos la necesidad que hay. Escuchemos el llamado de Dios. Una vez más nos insta el Señor a ser granero.
y vamos a trabajar con esfuerzo. Estoy haciendo este recorrido sin temor, y correré cada pueblo, caminaré cada pueblo, y le seguiré diciendo, así dice el Señor. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. No seamos sordos ni oidores olvidadizos. Escuchemos, República Dominicana, pastores de las naciones que van a ver este video. Escuchemos el llamado de Dios. Basta ya de la arrogancia que nos ha dominado como líderes. Y conozcamos y reconozcamos a lo que hemos sido llamados. Reconozcamos el llamado que tenemos delante de la sociedad. Dios está hablando y está revelando. Estamos acá, nos seguiremos moviendo. Mañana partiremos a otro lugar y después de ese lugar partiremos a otro hasta que recorramos una vez más la República Dominicana. Y este video que va a llegar a tu vida, pastor, líderes, evangelistas, profetas, no lo veas en la carne, concéntrate en el Espíritu. Porque prontamente me decía, si no sacudo esta nación y las naciones sean sacudidas, mi pueblo seguirá perdiendo la autoridad. Le voy a devolver la autoridad una vez más, porque voy a limpiar mi casa. Y me decía, recuérdale una palabra, que yo no saqué a mi pueblo, lo conformé para que mueran por un decreto de un virus. Que se levanten porque yo le he dado la autoridad. Yo le he dado mi palabra y le envié a mi Hijo Jesucristo a la tierra para que por sus llagas fueran curados. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, tiempo de romper los decretos que nos tienen atados. Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice el apóstol Pablo: sobre todo, hermano mío, fortaleceos en el Señor. Pueblo de Dios, pastores, evangelistas, profetas, fortalezcámonos en el Señor y en su fuerza. No actuemos con nuestra propia fuerza para que podamos vencer todas las artimañas. Segunda de Corintios 10:4. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino fuertes en Dios para la demostración de fortaleza. Iglesia del Señor, levántate. Pueblo de Dios, levántate, porque algo grande, más fuerte, prontamente, aunque no se ha dado fecha, nunca que el Señor me ha dado una palabra, ha puesto fecha, pero me ha dicho, pasa, tal vez te escuchen. El que te escuche va a vivir. Y me mostraba que iba en un furgón, iba un anciano al lado mío, y había una tempestad fuerte. Y en esa tempestad yo quería orillarme y veía por el retrovisor y veía los recios que todo venía cayéndose y rompiéndose, y quería orillarme porque me daba miedo verlo por el retrovisor. Y el anciano que me estaba al lado me decía, quita la vista del retrovisor y mira hacia adelante para que encuentre la salida, porque así hay muchos que van a encontrar la salida cuando dejen de mirar los recios de la tormenta y miren hacia adelante. Me decía, mira, y allá vi una salida. Y me decía, mira la salida ahí. Pero aún así, quise y me había tentado a querer orillarme. Me decía, no te puedes orillar. Y cuando salí del túnel que vi, gloria a Dios, suspiré y me dijo, ahora puedes orillarte. Y cuando me orillé, me dijo, mira ahora hacia atrás. Y veía muchos vehículos, veía mucha gente que estaban envueltos y se oía la desesperación. Me decía, ¿sabe por qué se quedaron ahí? Porque se quedaron pendientes a la tormenta. No te quedes pendiente a la tormenta. Busca la salida, pueblo de Dios, que se encuentra en Cristo Jesús, el que nos llamó a ser sus siervos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Expande este video y llévaselo al que tú puedas mostrárselo. Compártelo con tu iglesia. Compártelo con tus compañeros evangelistas. Tiempo
de romper los decretos. Decretos de angustia, decretos de desesperación. Hay decretos que son ancestrales, generales y familiares, pero hay decretos que son de nación y son de muerte, como el caso de Estel y el pueblo judío. Dios te bendiga, Dios te guarde.